Muy buenas, Dios les continúe bendiciendo, que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho a todos y cada uno de ustedes. De nuevo nos volvemos a ver en esta preciosa y hermosa mañana, una mañana de bendición, una mañana fresca, una mañana donde le vamos a dar la gloria a Papito Dios. En esta mañana preciosa, qué lindo es el Señor, qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, Él lava las manchas de mi corazón. Con sus tiernas manos Él me acarició y tomóme en sus brazos y allí me arrulló. Vamos a darle gracias a Dios. Yo les invito a que oremos, le demos las gracias a Dios. Hoy viene un tiempo maravilloso, es un tiempo hermoso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por este día tan hermoso y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones recibidas de tu mano, Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza que hoy vamos a tener de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, tú nos hables de una manera sobrenatural y especial, oh Dios. Padre, gracias, Señor. Somos ministros de un nuevo pacto, llamados a ministrar en tu presencia, oh Dios. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Nosotros hoy vamos a ver en segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 1 hasta el 18. Y vamos a estudiar cómo somos ministros de un nuevo pacto. Quiero saludar en esta mañana a María Eugenia Gómez Oquendo, que se conecta con nosotros, mi prima Teresa Vázquez, y todos los hermanos y hermanas que se conectan en este momento. Un fuerte abrazo a aquellos que se van a conectar, porque sé que algunos ya se van a conectar. Gracias, Señor, porque nos permite predicar su palabra. Y hoy nos corresponde ver esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 18. Entonces, ahí vamos a empezar a estudiar. Ahora hay un versículo clave y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así está en Reina Valera. Y vamos a mirar, hermanos, algunos aspectos aquí. Saludo a Juan Carlos Delgado Grijalva, a nuestra hermana Lilian Carrasquilla, con su esposo Juan Carrasquilla. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo. Ahora, si hacemos un bosquejo de estudio, vamos a encontrar que la carta de recomendación de Pablo, o sea, Pablo dice: esta es mi carta de recomendación. Yo no necesito una carta escrita con pluma humana. Vamos a mirar ahora. Por otro lado, nuestra suficiencia para ministrar proviene de Dios. O sea, mi palabra y mi predicación no es con humana sabiduría ni con conocimiento, sino con el poder de Dios. Ahora Pablo, a partir del capítulo 3, versículos 7 al 11, nos habla que somos ministros de un nuevo pacto y que el velo del antiguo pacto es quitado ahora por Cristo. Vamos a ir estudiando y desarrollando esto, que es muy importante, demasiado importante esta mañana, para ir mirando este bosquejo de estudio que está en 2 de Corintios capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Ahora, el versículo 1 al 3 dice: otra vez comenzamos a elogiarlos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarse cartas de recomendación o que les piden que escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes.
Es evidente que son una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esa carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Pablo está defendiendo su ministerio, pero también está haciendo una carta de recomendación de lo que es su ministerio, de lo que él está haciendo. Y está diciendo en Primera de Corintios, se revela varias tensiones entre Pablo y la congregación que fundó sobre el cuestionamiento de su apostolado. Y eso lo estudiamos ya en Primera de Corintios 9, del 1 al 6. Esa situación se deterioró y la visita a Corinto que Pablo propuso en 1 Corintios 16 resultó toda una desilusión. 2 Corintios 2:1. Él no pudo hacerlo como él anhelaba hacerlo. En su angustia, Pablo se defendió por medio de una fuerte carta escrita con muchas lágrimas. 2 Corintios 2:4. La mayoría de los estudiosos concuerdan que los capítulos 10 y 13 de 2 Corintios de gran tono polémico constituyen esta carta. En ella Pablo responde vehementemente a los nuevos maestros que se han adueñado de la iglesia. Ahora, frente a estos superapóstoles, 2 Corintios 12:11, Pablo se vio obligado a reivindicar su propio apostolado con el fin de recuperar un espacio de ministerio entre los corintios. En este proceso desenmascara a sus adversarios como obreros fraudulentos y falsos apóstoles. 2 Corintios 11:13. Ese es el trasfondo de 2 Corintios. La carta junto con el envío de Tito a Corinto parece haber logrado un cambio en la actitud de la iglesia. Y Pablo da testimonio de su gran alivio al encontrarse con Tito en Macedonia y recibir la buena noticia de una reconciliación. La carta de recomendación de Pablo, 2 Corintios 3 del 1 al 13. Entonces ahora sí dice, comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Consciente de la táctica de sus opositores, Pablo se dio cuenta de que el golpe que había asestado a los falsos apóstoles y la defensa de su propio ministerio podrían ser usados en su contra. Su primera pregunta en el versículo 1 es, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Sugiere que esto había sucedido antes, 1 Corintios 9. Pablo, acá en la Nueva Traducción Viviente, quiero leerse, le dice, ¿otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? Así como una pregunta. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarle cartas de recomendación o que les pidan que le escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Pablo dice, yo no necesito de eso. Mi carta de recomendación es una vida cristiana genuina, llena del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, y eso es lo que basta. No más. Relacionado con esto, algunos podrían suponer que Pablo tenía que recomendarse a sí mismo, debido a que no podía encontrar a nadie que lo hiciera. Sus opositores obviamente llevaban cartas de recomendación, práctica común en este primer siglo. Pablo mismo siguió esta práctica en varias ocasiones a favor de aquellos que trabajaban con él. O sea, daba cartas de recomendación. Ahora, cuando uno trabaja en un concilio como las Asambleas de Dios y viaja al exterior o viaja a otra ciudad y no lo conoce, pues uno presenta las credenciales. Soy ministro ordenado del concilio de las Asambleas de Dios, soy pastor, pero casi nunca me han pedido a mí ese tipo de cartas. Casi siempre, todas las veces que yo he ido a alguna parte es porque el Espíritu Santo mismo se ha encargado de hablar de mí y de colocar en ese pastor o en esa pastora que me invite. Muchas veces me han llamado y me han dicho, pastor, ¿cómo está de tiempo para este fin de semana?
Nos gustaría tenerlo para una campaña, nos gustaría que predicara en tal sitio, nos gustaría que predicara en tal otro. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. No necesito promocionar mi ministerio, no necesito estar diciendo invíteme, no, yo simplemente oro, estoy en la presencia de Dios y Dios se encarga de organizar mi agenda. La semana pasada estuve en Corinto predicando, miércoles estuve predicando en el municipio de Corinto, en el Cauca, y fue una bendición y la gloria de Dios descendió en ese lugar. Y hermano, no necesito. Tengo programado otras salidas ministeriales, pero Dios encarga de organizar la agenda. Yo tenía muchas invitaciones antes de la pandemia. Cuando entró la pandemia tocó parar, pero Dios se ha encargado de seguir abriendo puertas. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, tenía razones para dudar de la autenticidad de sus cartas. A diferencia de aquellas cartas falsas que aparentemente no estaban disponibles al escrutinio público, las cartas de recomendación de Pablo podían ser examinadas por todos los hombres. Algunos se inventaban cartas, algunos conseguían cartas de invitación y todo que no eran falsas. Pero Pablo dice, ustedes pueden investigar, pueden estar seguros de que sí soy un hombre de Dios. Y que sí soy un hombre que realmente tiene la presencia de Dios. Porque ahí están los resultados. Vaya y mire las iglesias que he fundado. Vaya y mire los hermanos que he formado. Eso habla de mí. Esa es la mejor carta de presentación. Su carta eran los mismos corintios y ellos eran carta escrita por el Espíritu de Dios vivo, carta de Cristo expedida por nosotros. La recomendación de los falsos apóstoles era humana, la de Pablo divina. Hermano, que a ti te recomiende el Espíritu Santo. Que no te recomiende un hombre, que no te recomiende un concilio, que te recomiende primero que todo el Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo que te abra las puertas y que sea el Espíritu Santo que te lleve y te mueva. Que la agenda tuya y mi agenda sea formada, sea ministrada, sea llevada por el Espíritu Santo. Yo simplemente oro y me meto en la presencia de Dios y Dios se encarga de abrir y de buscar, de hacer, hermanos. Muchas veces aquí orando he recibido llamadas. Estando orando y me suena el teléfono, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pastor, es que estábamos pensando en tenerlo a usted en tal evento, en tal otro. Pastor, ¿cómo está de tiempo? Nos gustaría que nos pudiera acompañar. Esa es la mejor carta de recomendación, la del Espíritu Santo que abre puertas. Pastores, no se vivan promocionando ustedes mismos. Dejen que sea el Espíritu Santo que los promocione. Él es nuestra mejor carta de presentación. Cuando Pablo habló de esa carta escrita en nuestros corazones, probablemente incluía también a Timoteo y Tito. Esta tabla de carne del corazón hace referencia a la naturaleza del nuevo pacto. Porque Pablo hace algo que me llama la atención y dice, esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Cómo estaba el antiguo pacto? ¿Cómo estaba la ley escrita? ¿Cómo se la entregó Dios a Moisés? En una tabla de piedra, los 10 mandamientos. Pero ahora esos mandamientos, eso está escrito en los corazones humanos. Por eso Jeremías 31:33, mire lo que dice Jeremías 31:33. Dice así la palabra de Dios, ya la estoy buscando. Porque este nuevo pacto que haré entre el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías ya hablaba de que venía un nuevo pacto que haría con el pueblo de Israel. Hermano, aquí Dios está haciendo ese nuevo pacto porque acuérdese que Pablo era judío, era de la nación de Israel, pero estaba recibiendo en su corazón este nuevo pacto, el pacto que hizo Jesús con su sangre preciosa cuando la derramó en la cruz del Calvario. Cuando él levanta la copa, dice, esta es mi copa, símbolo de un nuevo pacto.
Estoy haciendo un nuevo pacto. Ya no están bajo el pacto antiguo. Y eso lo vamos a ver ahora, hermanos. En contraste con el viejo pacto escrito en piedra, Éxodo 24:12, el nuevo pacto se inscribe en los corazones humanos. El antiguo pacto estaba escrito en piedra, Éxodo 24:12. Eso fue lo que en el Éxodo encontramos que Dios le entregó a Moisés, las tablas de la ley. Vamos a ir a Éxodo 24, versículo 12, y dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y mandamientos que puedes enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron, y Moisés subió al monte de Dios. Y Moisés le dijo a los ancianos: quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto con la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban de pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Hermano, aquí estamos viendo, hermanos, este pacto antiguo estaba escrito en tablas de piedra, pero este nuevo pacto está escrito en los corazones humanos. Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Voy a leérselos. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Aleluya, aleluya. Así como el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, así era la recomendación de Pablo comparada con la de los falsos apóstoles. Nuestra suficiencia para ministrar proviene de Dios. Hermano, usted no necesita sino a Dios para ministrar. Usted no necesita nada. Usted lo que necesita es meterse en el Espíritu y vivir y caminar en el Espíritu. Nuestra suficiencia para ministrar proviene de Dios. ¿De dónde viene? De Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice así: estamos seguros que todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en la muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Nuestra suficiencia para ministrar proviene de Dios. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya, hermanos. Este nuevo pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. La confianza de Pablo no está fundada en recursos humanos, sino en los divinos. Iglesia, entiende esto. Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ministerio,
Mi llamado ministerial, el que me sostiene, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. No está fundada en recursos humanos, sino en los divinos. Cuando yo entiendo esto, hermanos, yo no pongo confianza en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. El hombre a ti te puede fallar o me puede fallar, pastor, pero de Dios no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Cuando tu confianza está puesta en los recursos ilimitados que son divinos, hermano, usted siga adelante, solamente siga. Dios tiene los recursos, Dios abrirá la ventana de los cielos, Dios hará cosas, milagros sobrenaturales. Declaro milagros sobrenaturales por la vida de muchos pastores. El pastor, no dependas de recursos humanos. Los recursos humanos te pueden fallar, pero los recursos divinos nunca te van a fallar. Pon tu confianza solamente en Dios. Él tenía confianza en los corintios debido a que el Espíritu Santo había obrado en ellos. Su fe descansaba en el poder de Dios. Hay pastores que ponen su confianza, hermanos, en hermanitos o en hermanitas. Este hermanito o esta hermanita. No, ese hermanito, esa hermanita te puede fallar. Recuerda, a Jesús un hombre le falló. Se llamó Judas Iscariote. Lo robaba y le falló. Un ser humano a ti y a mí nos puede fallar, pero Jesucristo nunca te va a fallar. Pon toda tu confianza en Él. Él no te falla. Él no te falla y sus recursos son ilimitados. Su fe descansaba en el poder de Dios. Su fe descansaba en el poder de Dios. De la misma manera, su propia suficiencia y competencia en el ministerio se derivaba completamente de Dios. Hermano, como pastores tenemos que poner nuestra confianza solamente en Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Pablo habla de que su fe descansaba en Dios. 2 del 1 a 5. Dice así: hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En la versión Reina Valera dice: mi predicación y todo no viene de humanamente, sino del poder de Dios. Hermano, vamos a confiar ahora, pastores, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Vamos a confiar en la unción del Espíritu Santo. Empieza a desarrollar tú y yo una intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que guía a la iglesia? ¿Quién es el que fortalece la iglesia? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? Si no es el Espíritu Santo, aleluya. Ya no más, no pongas tu confianza en los recursos humanos, pon tu confianza en Dios. El ser humano te puede fallar. Yo he visto, hermanos, a mí me han prometido cosas y no se han cumplido porque son seres humanos falibles, hermanos. Hace un tiempo atrás alguien me dijo: pastor, mire ese carro que está allá afuera. Y le dije: ay, sí, está muy lindo. Me dijo: ese carro es suyo. Espere que yo haga unas vueltas, unos papeles que tengo que hacer y se lo entrego. Nunca lo entregó, nunca lo dio. Solamente fue eso. Yo no coloco mi confianza en seres humanos. Mi confianza está puesta en Dios. Que Dios use los seres humanos es otra cosa. Pero hermano, tu confianza y mi confianza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El énfasis de Pablo en el nuevo pacto implica que sus opositores eran ministros del pacto antiguo. El pacto mosaico era una revelación escrita de la justicia de Dios y quería de Israel. Por ejemplo, Éxodo 19:23 se aceptaba con un juramento de obediencia y un sacrificio de sangre. Hermanos, pero ya no somos ministros de ese antiguo pacto. Ahora somos ministros de un nuevo pacto, el pacto en el Espíritu.
Por eso cuando Israel demostró que era incapaz de permanecer fiel a ese pacto y que tampoco estaba dispuesto, Dios por su gracia intervino y prometió un nuevo pacto. Se lo dio a Jeremías esa promesa. Nuevo Cainés, tanto en tiempo como en calidad. Fue inaugurado por Cristo al morir en la cruz. Y se entra a Él por medio de la fe. Y se vive en dependencia del Espíritu. Vuelvo y te repito, hermanos, porque esto es muy importante. Fue inaugurado por Cristo al morir en la cruz. Lucas 22:20. Vamos a leer Lucas 22:20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Mira lo que dice Lucas 22. Lucas 22:20. Dice así. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Somos ministros de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, hermano, fue confirmado con la sangre de Cristo que se derramó en el madero, hermanos. Qué triste que hoy muchos cristianos se están volviendo otra vez al judaísmo y están queriendo guardar otra vez la ley y vivir bajo el antiguo pacto, cuando ya no somos ministros de un antiguo pacto, somos ministros de un nuevo pacto. Y se entra por medio de la fe. Solo se necesita fe, porque el justo por la fe vivirá. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Recuerda que esto lo entendió Lutero y dijo: solo fe, solo gracia, solo escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 9 nos dice, hermanos, y mira cómo dice la palabra de Dios en el versículo 9. Ya te voy a leer. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de ser la ley. Más bien llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Es por la fe en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú y ya no nos apoyamos, hermano. Pablo dice: yo ya no me apoyo. Ya no me apoyo en mi justicia. Me apoyo ahora en la fe puesta en Jesucristo. Recuerda que Pablo era fariseo y estuvo educado bajo los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era una de las escuelas más estrictas, más conservadoras del siglo I en la época de Cristo. Ahora, si nosotros hacemos un estudio, ¿quién era un fariseo? Un fariseo era una facción de los judaísmo y guardaban celosamente la ley. No solamente guardaban las 613 leyes, sino que también no solamente guardaban la Tanakh, que era el Antiguo Testamento, y la Torá, que era la ley, sino que también guardaban la Mishnah, que era la tradición oral de los ancianos. Eso después quedó compilado en libros llamados la Mishnah. Y eso lo hacía Pablo. Guardaba celosamente la ley. Pero hermano, hoy usted y yo somos ministros de un nuevo pacto que Cristo lo inauguró en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Entramos a Él por medio de la fe en Cristo y se vive en total dependencia del Espíritu. Aleluya. Romanos capítulo 7, versículo 6. Cuando tú lees Romanos 7, 6, te das cuenta que tú ya Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Cómo tienes ahora que vivir en el Espíritu?
Por eso Romanos capítulo 8 ya nos habla de la vida en el Espíritu. Dice, por tanto, ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen en el poder del Espíritu que da vida, los ha liberado del poder del pecado. O sea, andar en el Espíritu. Ya no vivo en la carne, ahora vivo en el Espíritu. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 4, ¿qué nos dice, hermanos? Romanos 8:4, mire lo que dice. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Hermano, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que dependen completamente del Espíritu. Hermano, desarrolla una total dependencia del Espíritu. Empieza a buscarlo cada día más. Pasa horas buscando su presencia, anhela su presencia, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhélalo. Y cuando tú empiezas a anhelar y a depender totalmente de Él, entonces ya empiezas a depender de los recursos del cielo, hermanos. Y tu ministerio, hermano, ya no dependerá de las fuerzas humanas, sino del Espíritu. Y cuando tú vives y caminas en el Espíritu, hermano, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y desatará para ti toda clase de bendición, porque te deleitarás solamente en Él, y se cumplirá el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Sin embargo, los aspectos físicos y nacionales del nuevo pacto que pertenecen a Israel no se aplican a la iglesia, sino que están por cumplirse en el milenio. La iglesia de hoy comparte los aspectos soteriológicos, o sea, de la salvación de este pacto establecido por la sangre de Cristo para todos los creyentes. Hermano, algo muy importante. Dios hizo con Israel un pacto especial, hermanos. Y ese pacto especial también estaba incluido lo físico y lo nacional. Pero con la iglesia es el aspecto soteriológico. Soteriología, el estudio de la salvación. Este es el pacto que hizo con su sangre para darnos salvación a los creyentes. Pero la nación de Israel sigue siendo la nación de Israel. Él no ha terminado con la nación de Israel. Él va a tratar ahora antes de la gran tribulación con la nación de Israel para llevarlos al milenio y cumplir todo con ellos en el milenio. Aleluya. La confianza depositada en la autoridad humana antes que en la divina, por medio de cartas de recomendación, era miope y peligrosa. Más aún lo era el intento de cumplir la justicia de Dios sin contar con la capacitación divina. Aquellos que lo hacían así se dieron cuenta que la letra mata, pero los que confían en Cristo encuentran que el Espíritu vivifica. Este pasaje de las Escrituras ha sido mal interpretado. Y algunos dicen, vea, la letra mata, o sea, no estudie, no se prepare, no lea, no, hermano, aquí no está diciendo esto. Pablo está diciendo, cuando habla de la letra mata, es usted ya no puede vivir en el antiguo pacto. Usted no puede tratar de cumplir la ley del Antiguo Testamento en sus fuerzas, porque usted tiene una naturaleza pecaminosa y por último termina decepcionándose. Lo único que a usted le ayuda para vivir una vida cristiana victoriosa es cuando usted pone toda su confianza en Cristo y empieza a vivir en el Espíritu. Entonces, hermano, usted ya está capacitado para empezar una nueva vida en Cristo. Aleluya. Y a partir del 7 al 11 de Segunda de Corintios, Pablo habla que somos ministros de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros que van a llevar su gloria a todo lugar. Hermano, que usted y yo seamos esos ministros que llevan su presencia a todo lugar. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer
¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que pertenece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que pertenece. Del 7 al 11. Voy a leerles aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, puesto que su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el libro ya estaba desvaneciéndose. No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora en el Espíritu Santo que da vida. Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que había sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo pacto que permanecerá para siempre? Recuérdese que Moisés fue llevado al monte de Dios y allá estuvo 40 días, 40 noches. Y cuando bajó, su rostro resplandecía, la gloria de Dios era tanta que tuvieron que taparle el rostro a Moisés. Y lo que Pablo está diciendo es: si eso pasó en el antiguo pacto y eso pasó con un hombre que se dispuso, ¿cuánto más va a pasar con hombres que en este nuevo pacto se dispongan a buscar de Dios? Y nos habla a todos, hermanos. Y yo creo que este es tiempo, hermanos, de volver a ser hombres del Espíritu, metidos en el Espíritu. Hombres que anhelan la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Anhélalo, anhélalo, anhélalo. Anhélalo. Como lo anheló un Charles Spurgeon. Y Dios hizo grandes maravillas en su ministerio. Como un Jonathan Edwards. Como un Evan Roberts. Que trajeron grandes avivamientos a donde estaban y a donde vivían. Empieza a buscarle como un Pablo, como un Pedro, que la sombra de Pedro sanaba. Empieza a buscarle como un Pablo que dice que ponía manos sobre enfermos y los enfermos eran sanados. Busca esa gloria de Dios en tu vida. Empieza ahora, motívate. Motivado por la influencia de sus credenciales, no eran adecuadas. Pablo citó el testimonio interno del Espíritu como superior a cualquier recomendación humana y externa. Al hacer esto, insinuó que aquellos que lo estaban retando proclamaban un mensaje adulterado, basado en el antiguo pacto, cuya aceptación solo podía llevar a la muerte. Para subrayar la superioridad del nuevo pacto comparado con el antiguo, particularmente en el sentido en que sus opositores lo proclamaban, Pablo discutió Éxodo 34, 29 al 35. Usted y yo, hermanos, somos ministros de un nuevo pacto. Métete en el Espíritu. Iglesia, empecemos a buscar, y me incluyo, empecemos a buscar más de esa presencia. Anhela más de esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi vida. Su punto era demostrar que el antiguo pacto, por el hecho de haber venido de Dios, era glorioso, pero debido a que su cumplimiento se basaba en la iniciativa humana, al fin de cuentas era transitorio y tendía a desaparecer. Catargueo. Necesitaba ser reemplazado por el nuevo pacto y el ministerio del Espíritu Santo, que es eterno. Aleluya. Ahora Pablo dice: este pacto ahora es reemplazado por el nuevo pacto que Cristo hizo en la cruz con su sangre. Y ahora te dejo a ti y a mí el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes van a ser testigos de ese nuevo pacto. Van a ver cómo los enfermos van a sanar. Van a ver cómo los demonios se van a sujetar. Van a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Ayer escuchaba una prédica del pastor Josué Irión, un pastor de las Asambleas de Dios de origen
brasilero radicado en Estados Unidos, y él estaba diciendo, hermano, que él estuvo en Nairobi, en Kenia, y ahí habían hecho una convención de brujos, brujas y satánicos, hermanos. Y dice que fue impresionante, hermanos, impresionante, pero que había un hombre ahí, un hombre humilde, un hombre, él mismo decía, no tenía camisa pie cardam, no tenía zapato Ferragamo, no tenía corbatas finas, pero era un hombre del Espíritu. Era un hombre que oraba continuamente. Era un hombre metido en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Aleluya. Cuando somos ministros de este nuevo pacto, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que te llene y que me llene, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Hermano, una de estas mujeres satánicas, brujas de la masa de alta jerarquía, que hablaba con el mismo Satanás, hermano, su hija se le enfermó. Y hermano, una ayudante de esta mujer, como la muchacha del servicio le dijo un día, hay un hombre de Dios que puede venir y orar por tu hija y él ya va a sanarse sanada. Y ella dijo, no. Y dijo, si fuera mi hija y que se estuviera muriendo, y si fuera mi hija, yo iría a ese hombre y le diría que viniera a orar. Por último, ella accedió. Cuando llegó este hombre, su hija acababa de morir. Pero este hombre le dijo, al Dios al que tú le sirves no tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, pero el Dios al que yo le sirvo sí tiene poder sobre la vida y la muerte, y Él puede resucitar tu hija. Y que la cogió en sus manos, la levantó y le dijo, Padre, devuélvele la vida, Espíritu, vuelve a ella. Y en ese mismo momento resucitó. Cuando eso pasó, más de 9,000 satánicos y brujos que estaban en esa convención entregaron su vida a Cristo y se dieron cuenta que hay un Dios grande y poderoso en los cielos, hermanos. El mundo no se ha convertido, no porque el mundo no se quiera convertir, sino porque falta cristianos y cristianas metidos en el Espíritu. Hermano, llegó la hora de volver al antiguo, a este nuevo pacto, a buscar más del Espíritu. Necesitamos volver a la fuente que es Cristo Jesús. Hoy Shirabajar tu Rabahanda y Atlasai. Hoy Kurrabuhanda Shikari Bahaya Saika. Espíritu Santo de Dios desciende hoy en esta mañana y empieza a llenar la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Empieza a fluir de una manera especial. Aleluya, aleluya, aleluya. Empieza a llenar ahora. Fuego de Dios desciende y empieza a fluir. Espíritu Santo, levántanos como hombres y mujeres de un nuevo pacto. Hay un mundo allá afuera necesitado. Hay personas que están necesitando ver la gloria tuya, la presencia tuya. Para ilustrar esto, Pablo contrastó el brillo de la gloria de Dios que iba extinguiendo en el rostro de Moisés. Segunda de Corintios 3:7, con la brillantez siempre creciente de los cristianos. Oh Dios, mientras que cuando Moisés bajó, su brillo se fue extinguiendo lentamente hasta que se perdió ese brillo. Hermano, pero Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu Santo. Aviva el fuego del Espíritu Santo. Se lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1. Se lo dijo y le dijo, aviva el fuego. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero antes le dice en el versículo 6, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hermano, la iglesia tiene que estar avivando ese fuego espiritual. Ese fuego espiritual, hermanos, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, esta es la hora que la iglesia diga, salgo de las 4 paredes y vamos a buscar las almas perdidas. Aleluya. Tengo la unción del Espíritu Santo, tengo la llenura del Espíritu Santo, tengo la unción de Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, úsame. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Aleluya. El ministerio del antiguo pacto de Moisés trajo muerte al pueblo. No fue culpa de Moisés ni de la ley, que es santa, justa y buena, sino por el pecado humano.
pero aún ese ministerio de muerte tenía gloria, aunque transitoria y que había de perecer, lo cual se ilustra claramente por la obsolencia planeada del antiguo pacto. Ya ese pacto no funciona, hermano. Usted ahora y yo somos ministros de un nuevo pacto. Pacto que cerró Jesús en la cruz del Calvario. Si alguien te viene a decir, hermano, que tienes que volver a guardar el sábado, que tienes que volver a circuncidarte, que tienes que guardar la ley, que tienes que hacer esto, aquello, y que no comas esto y que no comas aquello, dile, yo ya vivo en el nuevo pacto. Pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora soy un ministro del Espíritu y tengo el Espíritu Santo y Él me ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa. Y Él vence por mí esta naturaleza pecaminosa. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos, su rostro era tan brillante que el pueblo tenía miedo de acercársele. Hermanos, con base en este punto del desvanecimiento de la gloria de Moisés, Pablo procedió a argumentar a favor de la superioridad del nuevo pacto. El ministerio del antiguo pacto por medio de los mandamientos condenaba a los hombres. Oh Señor, gracias. Gracias. Pero el ministerio del nuevo, por medio del Espíritu, conduce a los hombres a la fe en Cristo y a la adjudicación de su justicia divina al creyente. Como una vela que se pone a la luz del sol, el antiguo pacto palideció y desapareció ante el esplendor del nuevo, que es eterno. Si el antiguo pacto fue glorioso, ¿cuán más glorioso es el nuevo? Hermanos, esta es la hora que la iglesia empiece a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu y a ver la gloria de Dios. Somos portadores de su nuevo pacto. Somos portadores de su gloria. Llevemos esta gloria. Donde vayas, lleva esta gloria. Lleva esta presencia de Dios. Sé portador de esta unción. Del versículo 12 al 18 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquel que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hoy hay mucho pueblo judío que todavía tiene el velo puesto y vive en el antiguo pacto. Y viven tanto en el antiguo pacto que están anhelando volver a tener otra vez templo para volver a hacer sacrificios de animales por el pecado. No han entendido que Cristo ya murió y ya los perdonó. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo, debido a que el nuevo pacto es eterno, sus receptores tenían la esperanza cierta de ser aceptados por Dios. Esto les permite a Pablo usar de mucha franqueza y sinceridad, tanto en la palabra como en los hechos. En contraste estaba el ministerio de Moisés, quien cubrió su rostro mientras se dirigía a Israel para que no pudieran ver el brillo producido por los encuentros con Dios, que había de ser abolido. ¿Por qué hizo Moisés esto? Creía que los israelitas rebeldes estarían menos inclinados a obedecer a Dios si presenciaban la disminución de ese brillo impresionante. O los consideraba receptores indignos de esa muestra de la gloria de Dios, y por lo mismo se cubrió el rostro como una reprensión por la dureza de sus corazones. Quizá fue esto último. Cualquiera que haya sido la razón de Moisés para utilizar el velo, su acción resultó ser profética. No solo Israel antiguo lo deseaba o no podía comprender, el entendimiento de ellos se embotó. La naturaleza transitoria y preparatoria del antiguo pacto, sin que este embotamiento permaneció a lo largo de las generaciones que siguieron. Los judíos del tiempo de Pablo hasta el día de hoy
no pudieron percibir que el antiguo pacto era un mensaje preliminar, no la palabra final de la revelación de Dios. Aunque el velo que cubría la gloria de Moisés y el antiguo pacto se han ido, Pablo dijo que un velo espiritual perceptible les queda y está puesto sobre el corazón de ellos. El velo de incredulidad que está puesto sobre el corazón de ellos solo se quitará en Cristo. Esto es cuando se conviertan al Señor. Moisés se quitó el velo físico en la presencia del Señor. Así cualquier judío o persona que se vuelva en fe a Cristo el Señor, su velo espiritual se le quitará. El Señor que diseñó el antiguo pacto es el mismo que estableció este nuevo pacto. Oremos por aquellos que están sin Cristo en el corazón, aquellos que todavía tienen un velo espiritual puesto, para que se les quite ese velo espiritual y puedan entender este nuevo pacto. En el antiguo pacto, cuando Moisés entraba en la presencia del Señor, se quitaba el velo. En el nuevo pacto es el Espíritu quien lo remueve. El Espíritu Santo es el agente personal de Cristo. Él es el Espíritu del Señor. Hermanos, usted y yo tenemos un paracleto, un ayudador, un consolador, un guía, un maestro, y se llama el Espíritu Santo. Iglesia, esta es hora de meternos en el Espíritu. Los dos son uno en propósito y en resultado. Las palabras de Pablo, el Señor es el Espíritu. No confunden estas dos personas de la Trinidad. Por el contrario, afirman la deidad del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios. Un resultado importante del nuevo pacto es la libertad. En otro lugar, Pablo comparó a aquellos que estaban bajo el antiguo pacto con hijos de esclavitud y a aquellos que están bajo el nuevo pacto como hijos de la libertad. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, hermano, que si viven en esta libertad, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad es posible porque Cristo ha redimido de la pena de la ley a aquellos que creen, de tal forma que llegan a ser hijos de Dios. Esta libertad como hijos es confirmada por el Espíritu, quien capacita a los cristianos para llamar a Dios Padre. Tú le puedes decir a Papito Dios Padre. La gloria evidente en el rostro de Moisés era un brillo que menguaba. En contraste, en la cara de los cristianos, la gloria de Dios va en aumento. Por eso dice aquí el 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Él nos lleva de gloria en gloria. Hermano, está la hora, hermano, que reflejemos la gloria de Dios. Tú y yo estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. La gloria de los cristianos como la de Moisés es un reflejo de la gloria del Señor. Pero a diferencia de la gloria transitoria de Moisés, la del creyente es eterna. Por eso se debe a que la presencia de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Esa gloria es la experiencia de salvación disponible en el nuevo pacto y medida por el Espíritu que dirige a los creyentes de la justificación a través de la santificación y hasta la glorificación. Cuando los creyentes manifiestan el fruto del Espíritu, progresivamente están siendo transformados. La misma palabra que usó en Romanos es la misma imagen. Ser semejantes a Cristo es la meta de la vida cristiana. No es sorpresa que Pablo dijera que el nuevo pacto es muy superior al antiguo. Somos ministros de un nuevo pacto. Y con esto terminamos, hermanos. Un ministerio dado por Dios puede realizarse solo con la ayuda de Él. El hombre puede tener ciertas cualidades que aparentemente lo capacitan para la tarea, pero es la fuente de esas cualidades. Pero Dios es la fuente de esas cualidades. El Espíritu Santo nos permite cooperar
en un ministerio que es permanente y para salvación. Nuestro ministerio va en aumento, de gloria en gloria. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Hermanos, busquemos más de esa presencia de Dios. La dulce presencia de Dios. Anhelemos cada día más esa presencia de Dios. Somos ministros de un nuevo pacto. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a llenarnos más y más de tu Espíritu. Ayúdanos a vivir más y más en tu presencia. Ayúdanos a llenarnos más de ti, oh Dios. Dile como la canción de Jaime Murrell: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. ¿Por qué no se lo dices hoy? Yo quiero más de ti, díselo, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Señor Jesús, ayúdanos a ser más como tú, que reflejemos tu gloria donde vamos. Ayúdanos a ser ministros competentes de este nuevo pacto. Espíritu Santo, llénanos y capacítanos. Hay un mundo allá afuera que está necesitando hombres y mujeres llenos de tu Espíritu. Nosotros somos tus manos, nosotros somos tus pies, nosotros somos tu boca. Simplemente úsanos para llevar este mensaje del Evangelio a aquel que lo está necesitando. Padre, usa nuestras manos para imponer manos sobre enfermos y ellos sean sanos. Úsanos, Espíritu Santo, nuestros pies para que tú nos lleves donde hay necesidad, donde se necesita llevar esta palabra. Si alguien necesita, si alguien está necesitado, Padre, llévanos allá a esos lugares. Padre, hay lugares que están necesitando escuchar este mensaje del Evangelio. Ahora mismo, Espíritu Santo, levanta nuestra vida como ministro de un nuevo pacto. Levanta nuestras vidas como hombres y mujeres de un nuevo pacto. Úsanos, Espíritu Santo, úsanos de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero más de ti. Espíritu Santo, llena la vida de mis hermanos y llena mi vida, Espíritu Santo. Yo quiero ver tu gloria, 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 quiero ver esa unción fluyendo de una manera sobrenatural. Padre, necesitamos esa unción especial, esa unción sobrenatural. Espíritu Santo, úsame y úsanos para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Padre, sana a aquel que está hoy enfermo. Padre, coloca tu mano sanadora sobre si alguien ahora en este mismo instante está padeciendo de una enfermedad. Todo COVID-19. Padre, oramos por el pastor Guillermo Cano. Padre, coloca tu mano sobre el pastor Guillermo Cano ahora mismo, Señor, y sana al pastor Guillermo Cano en Armenia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por los pastores y pastoras que hoy pueden estar enfermos. Oramos por los feligreses, los hermanitos y hermanitas que pueden estar hoy enfermos. Señor, coloca tu mano sanadora ahora mismo. Padre, toda gastritis se va, todo dolor, toda migraña se va, todo dolor de cabeza se va. Padre, ahora mismo, todo dolor en las articulaciones, en los huesos. Padre, ahora mismo, arterias, Padre bendito, sana arterias que están taponadas. Ahora mismo, fuego de Dios desciende y limpia arterias, Espíritu Santo. Ahora llena la vida de mis hermanos y trae sanidad y salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Fortalece la vida de mis hermanos y enséñanos a caminar y a vivir en el Espíritu. Amén y amén. Saluda a Juan Carlos Delgado Grijalva. También quiero saludar a mi hermana Carmen Samalo Hernández desde la ciudad de Bogotá, a Lilian Carrasquilla Quintero y su esposo Juan Carrasquilla. Dice: Señor, gracias por quitar el velo del corazón de mis familiares para conocerte realmente. Amén. Saludamos a Paulis, saludamos a José Luis Pinto Díaz, también a Jessica Rodríguez,
También quiero saludar a Luz Elena Betancourt Mejía. Dice, amén. Ahora es cuando debemos acercarnos a este nuevo pacto. Dios te bendiga, Luz Elena. Qué bendición. Es una joven que conozco hace muchos años. Que la gloria de Dios repose sobre tu vida y que seas esa ministra competente de este nuevo pacto cada día más. Saludamos a Karen García Molina, a Edith Solano, a Samuel Salazar. También quiero saludar a mi prima Marlene Vázquez, Dianita Vázquez, Ruth Alessandra Sea Herrera. Dios te bendiga, hermana Ruth Alessandra, esposa de James Alberto Barrantes, allá en la ciudad de Palmira. A Nancy Silva, a Mélida Montoya, mi hermanita Mélida, Dios le bendiga. Una misionera, una sierva de Dios que ayuda a hacer misiones. Isabel Cristina Díaz Moreno, a Sajor Irán. A Juan Carlos Delgado Grijalva, dice, Dios le bendiga siempre, Pastor Alberto, y bendiciones para todos los hermanos de Dios. A Jesús Portilla, a Lilian Carrasquilla, Jesús Portilla en Guaitarilla, a Juan Carlos Delgado ya, Teresa Vázquez, mi prima, y María Eugenia Gómez Oquendo. A todos mis hermanos, un fuerte abrazo, un saludo cordial. A Wilson Carrillo, Dios le bendiga, iglesia. Y que Colombia gane hoy. Que la gloria de Dios repose sobre su vida. Feliz fin de semana. Un feliz y bendecido fin de semana. Que disfruten de este fin de semana, sábado, domingo y lunes festivo. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Nos vemos para continuar este estudio de 2 de Corintios, capítulo 4. Tesoros en vasijas de barro. Tesoros en vasijas de barro. Capítulo 4. Así vamos a predicar tesoros en vasijas de barro. Hoy fue ministros de un nuevo pacto, llenos del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Saludamos a El Amparo Aguirre también, a Luz Amelia Biafara Quintana. Dios te bendiga, Luz Amelia, que la gloria de Dios repose sobre tu vida. A todos un feliz y bendecido día. Un feliz fin de semana.